En esta clase de matemáticas vamos a mirar la factorización o descomposición factorial. La podemos definir de la siguiente manera. Es una técnica que consiste en la descomposición en factores de una expresión algebraica en forma de producto. ¿Ya? El objetivo es simplificar una expresión o reescribirla en términos de bloques fundamentales. Esta definición básicamente nos está queriendo decir que cuando nosotros tenemos una expresión algebraica, la podemos reducir o la podemos simplificar, hacerla más simple, ¿ya? Cuando cogemos factores que de pronto se repitan en toda la expresión algebraica y lo volvemos como un factor de la demás expresión algebraica, ¿ya? Cabe mencionar que cuando se dice factor, estamos hablando de multiplicación, ¿listo? Que cogemos un término, cogemos un coeficiente, que es un número, y lo podemos multiplicar por el resto de la expresión, cuando se descompone o se factoriza, ¿ya? Vuelvo y repito, la idea de factorizar o descomponer una expresión algebraica es volverla más simple, ¿listo? Entonces, hay varios casos de factorización. Vamos a iniciar con el caso 1, que es el factor común. El factor común se utiliza cuando todos los términos tienen un factor igual, ¿ya? En cada término. Entonces miremos, por ejemplo, aquí tenemos esta expresión algebraica que es 10a a la 2 menos 5a más 15a al cubo, ¿ya? Si recordamos nuestras clases pasadas, sabemos que esto es un trinomio. ¿Ya? ¿Por qué trinomio? Porque estamos contando con tres términos diferentes, ¿ya? Recordemos que lo que nos indica la diferencia de la cantidad de términos de cuando inicia y cuando termina un término es su separación de signos entre más o menos, ¿listo? Entonces aquí podemos observar que tenemos un trinomio, una expresión algebraica en un trinomio. Ahora observen lo siguiente. Mire que en cada término se está repitiendo nuestra parte literal a o nuestra variable a. ¿Listo? Por lo tanto, podemos decir que esto es un factor común de esta expresión algebraica. Es lo primero que vamos a tener en cuenta. Ahora observen lo siguiente. Miremos los coeficientes, que son los números que acompañan del lado izquierdo de cada variable. Y observen que aquí en nuestro primer término tenemos el número 10. En nuestro segundo término tenemos un menos 5, ya recuerden que también se lleva su signo. Y en el tercer término tenemos un 15 positivo. Si ustedes pueden analizar bien, estos números son múltiplos del número 5, ¿ya? Son números que los podemos encontrar en la tabla de multiplicar del número 5. Por lo tanto, si nosotros hacemos en contexto, por ejemplo, y decir que tenemos 5, si lo multiplicamos por 2, vamos a obtener 10. Si lo multiplicamos por 1, pero tenemos el mismo 5. Y si el 5 lo multiplicamos por 3, vamos a obtener 15. Por lo tanto, el 5 podemos decir que también es un factor común de esta expresión algebraica, ¿ya? Porque el 5 lo podemos desglosar de cada coeficiente de cada término que nos aparece aquí en pantalla. Entonces, por lo tanto, vamos a tener lo que es 5 como factor común en coeficiente y también vamos a tener la variable a. Entonces, ya sabemos cuáles son nuestros factores comunes en cada término, ¿ya? Bueno, ahora también cabe mencionar que observen que esta variable a está elevada a un exponente 2. Esta variable a, aunque no aparezca, ella está elevada a un exponente 1. Y en este tercer término, la variable a está elevada a un exponente 3. Cuando hay diferentes exponentes en las variables, simplemente se procede a escoger la variable que tenga el menor exponente. Listo, en este caso pues el menor exponente es a a la 1, que sería a solamente. Ya sabiendo cuál es el factor común, ya, de toda la expresión algebraica, procedemos a escribirlo, a reescribir de la siguiente manera, para volverlo más simple esta expresión. Primero vamos a escribir nuestro factor común, ya, que es 5a. 5 es el factor común de toda la expresión algebraica. Y como mencioné, factor, cuando hablamos de factor, estamos hablando de multiplicación, ¿ya? Entonces tenemos que multiplicar y recuerden que cuando abrimos paréntesis y cerramos paréntesis quiere decir que lo que está enseguida de él nos está multiplicando, ¿ya?
Entonces, en este caso, 5a nos multiplica esto de acá adentro. Pero, ¿cómo se halla esto de acá adentro? Simplemente de la siguiente manera, y es muy sencillo y hay que prestar atención. Cuando yo dije que 5 por 2 nos va a dar 10, y observen que es el 10 que tenemos acá, ¿cierto? ¿Ya? Cuando yo dije 5, mire que aquí es positivo, por menos 1, pues nos va a dar menos 5, que es el otro término que tenemos aquí. ¿Listo? Observen. Y cuando dije también 5 por 3 nos da 15, pues el tercer término. Entonces también aquí vamos a colocar un 3, ¿ya? Porque 5 por 3 nos va a dar 15. O sea, que nosotros lo que hacemos es que cuando una vez hallamos nuestro factor común y lo escribimos acá, dentro del paréntesis tenemos que hacer una operación, ¿ya? Rellenar, ¿ya? Para que nos dé esos valores que tenemos en primera medida en nuestra primera expresión algebraica. Ahora, ¿cómo va con lo de la variable? Como la multiplicación. Y recordemos multiplicaciones de variables. Cuando yo digo a por a, es como yo dijera a al cuadrado. Y observen que lo tengo aquí en mi primer término. ¿Listo? Si yo tengo 5a por menos 1, pues va a ser el mismo valor. Recuerden que todo número multiplicado por 1 es el mismo valor. ¿Ya? Y 5a por 3a al cuadrado, pues 5 por 3 me va a dar 15, que es nuestro tercer término. Y a por a a la 2, pues nos va a dar a al cubo. ¿Listo? También cabe mencionar y destacar que hay que tener mucho cuidado y tener en cuenta los signos en la multiplicación de los signos, que eso lo vimos en la ley de los signos en la multiplicación. Miremos, por ejemplo, este siguiente ejemplo. Observen que esto es un polinomio. ¿Por qué un polinomio? Porque tenemos 4 términos. Recuerden que cuando una expresión algebraica tiene 4 términos en adelante, se le denomina polinomio. Entonces, este polinomio tiene 4 términos y observen que en este término tenemos la variable x, al igual que en ese término, igual que en ese término, igual que en ese término. Entonces, podemos decir que un factor común, o sea, que está presente en cada uno de los términos, es la variable x. ¿Listo? Si miramos los coeficientes de cada variable, de cada término, aquí hay un 1, pues aquí hay un 1 aunque no aparezca, pero se asume que hay un 1. Aquí hay un 2, en ese tercer término hay un 2, y en el cuarto término hay un menos 3. ¿Ya? Si nos ponemos a analizar, no existe un número, ¿ya? No existe un número que pueda ser factor de todos los coeficientes que tengamos ahí. ¿Ya? No existe así como el primer ejemplo, que el primer ejemplo era el 5. Porque el 5 en la tabla multiplicar del 5 obteníamos todos nuestros coeficientes de todo este trinomio acá arriba. A diferencia de este polinomio, aquí no tenemos un número que coincide y que sea un factor común, o sea, que sea común con todos los coeficientes que tenemos en esta expresión algebraica. Por lo tanto, aquí el único factor común que tenemos es nuestra variable x. Entonces, lo resolvemos de la misma manera. Primero vamos a tener x. Bueno, se me olvidaba y me disculpan, que yo aquí arriba les había comentado que siempre escogemos la variable de menor exponente. En este caso, el menor exponente viene siendo x al cuadrado. ¿Listo? Entonces, este sería nuestro factor común. Por lo tanto, aquí ya vamos a colocar nuestro x cuadrado. Y lo que hacemos es que tenemos que abrir un paréntesis y completar nuestra expresión inicial, o sea, completar esa expresión multiplicando. ¿Listo? Y observen que si yo cojo x cuadrado y multiplico por x a la 8, me va a dar como resultado x a la 10. ¿Listo? O sea, estoy completando. Me está dando este término inicial. Cuando yo multiplico este positivo x cuadrado por menos x a la 4, pues voy a tener menos x a la 6, que es nuestro segundo término de acá. Cuando multiplico yo x cuadrado por más 2x cuadrado, pues voy a tener 2x a la 4, que sería nuestro tercer término de acá. Observen que estoy completando nuestra expresión inicial. Y aquí tengo es x cuadrado por menos 3, pues simplemente me va a dar menos 3x cuadrado, que sería nuestro cuarto término de nuestra expresión inicial. ¿Listo? Entonces, estos son ejemplos para el caso 1 de factorización, que es el factor común.
¿ya? Que es mirar en nuestra expresión algebraica qué factores se repiten en cada término y así mismo sacarlos. Recordar que la variable, si se repite una variable en cada término, se saca la variable con el menor exponente que tenga. ¿Listo? Como en el primer ejemplo, el exponente era 1 y en el segundo ejemplo el exponente era 2. Ahora miremos el caso 2 de factorización, que es factor común por agrupación de términos. Se agrupan en un paréntesis los términos que tienen un factor en común. Luego se procede a factorizar cada paréntesis como en el caso anterior. ¿Listo? Entonces observen que esto es como una unión de algo nuevo con el caso 1. Miremos el ejemplo. Tenemos esta expresión algebraica. AX más BX más AY más BY. ¿Y qué nos está indicando esta definición acá arriba? Dice, se agrupan en un paréntesis los términos que tienen algún factor en común. Y observen que aquí, esto es un polinomio, ¿listo? En esos dos primeros términos tenemos un factor en común, que sería x y nuestra variable x, ¿listo? Sería nuestra variable x. Y observen que en estos otros dos términos también tenemos un factor en común, que es nuestra variable y aquí y nuestra variable y aquí, ¿listo? Por lo tanto, como estos dos términos tienen un factor en común, los podemos agrupar en un paréntesis igualmente que estos. Ya, porque también tienen una variable y que es un factor común. Entonces nos quedaría de esta manera. Así nos quedaría agrupados. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos está diciendo acá la definición? Dice, luego se procede a factorizar cada paréntesis, o sea, cada paréntesis por individual, como el caso anterior. O sea, sacándole el factor común. Observen que aquí AX más BX son dos términos, ¿ya? O sea, un binomio. Y aquí tengo un factor común que sigue siendo nuestra variable X, ¿ya? ¿Qué es lo que yo hago? Como es un factor común, simplemente lo que yo tengo que hacer es sacar nuestro factor común, abro un paréntesis y completo este binomio. O sea, en este caso, en el primer término sería una A, ¿listo? Para que X por A me dé a X. Agrego el más, que es el que le sigue el signo, y agregaría aquí una B. Y cerraría el paréntesis, que sería X por B, pues BX. Y así completaría mi expresión inicial de este binomio, resolviéndolo por el caso 1, que es el factor común. Asimismo se resuelve este otro binomio, que sería Y más BY, que en este caso el factor común sería la variable Y. ¿Listo? Entonces, sabiendo esto, así nos quedaría la expresión ahora. Y observen, nos quedaría X por A más B, ¿listo? Todo eso más Y por A más B. Si ustedes observan, mire que A más B se repite aquí y A más B también se repite aquí. O sea que es un factor común también de otro binomio que nos acaba de aparecer. ¿Cuál es el otro binomio? Veámoslo aquí. Y está separado por este más. ¿Sí observan? Entonces, como es un factor común, también lo podemos sacar aparte. ¿Listo? O sea que sacamos A más B, sacamos todo ese binomio completo, porque es un factor común en ambos términos, y lo tenemos que multiplicar, o sea, completando. En este primer término nos faltaría una X, te la completamos aquí, más el signo que le sigue, y tenemos aquí la variable Y para completar. ¿Listo? Y así nos quedaría como resultado la simplificación de esa expresión algebraica inicial. Y ese sería el resultado.